Acceder al capital es un componente importante de la administración de las finanzas empresariales, especialmente para las pequeñas empresas. Aprenda en este video cómo y cuándo acceder al capital y fortalecer su negocio. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta material. La deuda empresarial puede ser una bendición o una maldición. Por un lado, puede ayudarle a hacer crecer su negocio y obtener mayores ganancias. También puede crear eficiencias para hacer que su negocio sea aún más rentable y resistente en el futuro. Por otro lado, la deuda empresarial también conlleva riesgos. Puede generar costos adicionales para su negocio a largo plazo que podrían dificultar o incluso imposibilitar el crecimiento. Por lo tanto, al considerar contraer una deuda empresarial, es importante pensar por qué la necesita y desarrollar un plan sobre cómo la buscará, la utilizará y la pagará. En este video, vamos a guiarle a través de algunas de las preguntas que podría querer hacer antes de buscar una deuda empresarial, así como los diferentes tipos de préstamos que podría buscar. Finalmente, repasaremos algunas preguntas que querrá hacer al seleccionar un prestamista. La deuda puede ayudar o dificultar el éxito de su empresa. Para diferenciar una deuda buena de una mala, hay que evaluar el nivel de riesgo y las probabilidades de éxito. La deuda buena es generalmente cualquier tipo de deuda que tiene una alta probabilidad de generar un aumento en los ingresos /diagonal o la rentabilidad futura. La rentabilidad se refiere a cuánto dinero le queda después de pagar todos sus gastos. Este tipo de deuda probablemente ofrecerá un sólido retorno de inversión y ayudará a mantener la resiliencia de su negocio en el futuro. Por lo tanto, esto hace que la acumulación de deuda con estos propósitos sea menos arriesgada que otros tipos de deuda. Por ejemplo, supongamos que es un proveedor de cuidado infantil familiar y lleva años en el negocio. Tiene una excelente reputación y cuenta con un sólido y leal grupo de padres que le siguen. Tiene una larga lista de espera y varias familias le piden que amplíe sus servicios, pero ya ha alcanzado su capacidad máxima. Conoce un lugar potencialmente viable para un pequeño centro justo en su vecindario, en el que podría expandirse. Expandir su servicio con tanta demanda a las familias de su área le permitirá aumentar los ingresos y las ganancias de su negocio. En este caso, la deuda para expandir su negocio puede ayudarle a escalar el crecimiento de su empresa. Las deudas incobrables, por el contrario, son generalmente deudas que se persiguen y que es poco probable que conduzcan a un aumento de los ingresos o de la rentabilidad porque no se está seguro del resultado de la inversión. Por ello, este tipo de deuda se considera de mayor riesgo, ya que es posible que se obtenga o no un rendimiento de la inversión. Por ejemplo, en plena pandemia, algunas empresas de cuidado infantil sometidas a una gran presión económica pidieron préstamos solo para sobrevivir unas semanas más. Asumieron la inversión para mantenerse a flote porque estaban comprometidos a servir a sus familias y comunidades. Sin embargo, a menudo no existía un plan a largo plazo para aumentar los ingresos o los beneficios o para devolver el préstamo. En este caso, es posible que pueda prolongar la vida de su empresa a corto plazo solicitando un préstamo, pero sin un plan claro para aumentar los beneficios necesarios y devolver la deuda. Es probable que el préstamo deje a su empresa en una posición financiera más débil que cuando empezó. La deuda no ética se refiere a la deuda empresarial contraída por razones inapropiadas. Por ejemplo, si el propietario de una empresa se endeuda porque cree que puede recibir fondos con un tipo de interés más bajo que a través de una línea de crédito personal, pero no tiene intención de utilizar esos fondos para fines empresariales, se trataría de un uso inadecuado de un préstamo empresarial. Además de provocar una situación financiera complicada, la empresa tiene ahora el estrés añadido de pagar un préstamo que no aumenta los ingresos ni la rentabilidad de la empresa. En un caso como este, el estrés económico adicional sobre la empresa puede provocar dificultades, si no el cierre, y la decisión podría acarrear posibles problemas legales o la quiebra.
Independientemente del tipo de deuda que asuma, es importante considerar detenidamente los pros y los contras antes de tomar una decisión. Además, contar con un presupuesto sólido puede ayudarle a seguir la salud financiera del negocio con el tiempo para reconocer y responder a las tendencias con anticipación. Tomar una deuda empresarial es una decisión importante, por lo que es fundamental pensar en todo de antemano, incluyendo su plan de pago. Para ayudarle en este proceso, tómese un momento para responder las siguientes preguntas. Decisiones tan importantes merecen que se tome el tiempo necesario para considerar su situación y asegurarse de tener claridad antes de avanzar. Dedique tiempo a plasmar sus pensamientos en papel y revise sus respuestas antes de tomar medidas. ¿Qué voy a hacer con el dinero? En el nivel más básico, debe comenzar por entender si estos fondos satisfarán una necesidad a corto o largo plazo y, por lo tanto, si el pago será a corto o largo plazo. Por ejemplo, un préstamo a corto plazo podría usarse si desea renovar su programa existente para agregar una sala de clases más. Necesita el pago único por adelantado, pero tiene un plan para pagar la deuda en un año. Un préstamo a largo plazo podría ser para un proyecto más grande, como asumir deuda para invertir en la transición de un programa de cuidado infantil familiar a un centro ubicado en su comunidad. En este caso, llevaría más tiempo pagar el préstamo y requeriría un plan para aumentar la base de ingresos y rentabilidad para saldar la deuda, lo que llevará tiempo. Como puede ver, la decisión de asumir deuda y su plan para pagarla están impulsados por su visión para su negocio. Es importante delinear claramente lo que planea hacer y por qué lo está haciendo para asegurarse de tener un plan sólido para el cronograma de pago. ¿Están las familias dispuestas a pagar por ello? Cuando se plantea este crecimiento empresarial, no basta con pensar en lo que usted quiere. También debe considerar lo que cree que quiere el mercado o, en otras palabras, lo que quieren y necesitan las familias de su comunidad. Consideremos nuestro ejemplo anterior, en el que un proveedor familiar de servicios de guardería está interesado en trasladarse a un centro dentro de la comunidad. En este caso, no sería tan sencillo como decir, tengo muchas familias que ya utilizan mis servicios y otras en lista de espera y seguir adelante con el préstamo. Querrá asegurarse de que esas familias están de acuerdo con su decisión, o de lo contrario la inversión no será tan rentable como esperaba. ¿Desean estas familias trasladarse a un centro con usted, o prefieren la atención familiar que ya ofrece? ¿Les conviene la ubicación? ¿Sienten las familias de la lista de espera lo mismo que las que ya utilizan sus servicios? Es importante que anote si cree que las familias están dispuestas a pagar por el cambio que propone, así como las pruebas de que dispone para respaldarlo. ¿Cuánto dinero necesito? Ahora que tiene su visión por escrito, puede empezar a hacerse una idea de cuánto dinero necesita. La respuesta no siempre es tan sencilla como parece a primera vista. Recomendamos dividir los costos en dos categorías generales. 1. ¿Cuánto dinero necesita para empezar? Y 2. ¿Qué financiación necesitará a largo plazo? Tomemos el ejemplo del proveedor de cuidado infantil familiar que se traslada a un centro. En términos de financiación inicial, el proveedor puede necesitar pagar el primer y el último mes de alquiler de su nueva instalación. Puede que necesite reservar algo de dinero para ayudar a renovarlo antes de abrir el centro. O puede que tenga que pagar al personal para que se incorpore y reciba formación antes de la apertura oficial. Además, durante los primeros meses, el propietario puede necesitar invertir en recursos adicionales, como un sistema de contabilidad o un sistema de administración de empresas de cuidado infantil. Es aconsejable presupuestar esos recursos y anotarlos individualmente. En cuanto a los costos a largo plazo, la realidad es que ninguna expansión empresarial se realiza de la noche a la mañana, por lo que hay que prever costos a largo plazo. Por ello, el proveedor de nuestro ejemplo podría estimar los costos de los 6 primeros meses de funcionamiento y tener en cuenta esos gastos y los ingresos previstos en la solicitud de financiación. El proveedor debe preguntarse, si tuviera que estar listo para abrir mi nuevo centro mañana, ¿qué necesitaría? También debe estar seguro de que dispondrá de fondos suficientes para mantener el negocio en funcionamiento el tiempo suficiente para ver el aumento previsto de los beneficios generados. En conjunto, querrá contar con un colchón financiero de fondos que garantice que tenga éxito en su proyecto y no tenga que detener su crecimiento antes de que se realice por completo. ¿Cómo está mi crédito? Al pensar en solicitar un préstamo, deberá considerar el crédito que su negocio pueda tener, así como su crédito personal. Es sabio estar al tanto de las medidas de solidez crediticia y entrar en conversaciones para discutir un préstamo con los ojos abiertos.
Incluso si su negocio ha estado en funcionamiento durante varios años, si su empresa no ha utilizado una tarjeta de crédito empresarial u otros préstamos en el pasado, es posible que no tenga un historial de crédito empresarial sólido. Al igual que con el crédito personal, los bancos pueden ser cautelosos con las solicitudes que no están respaldadas por un historial crediticio sólido, porque no pueden estar seguros de que su puntuación no sean tan sólidos como le gustaría. Esto no significa que deba perder la esperanza. A medida que busca su préstamo, permita que los socios con los que está trabajando, ya sea un profesional del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, un banco o una empresa de tecnología financiera, comprendan dónde cree que se encuentra su crédito y por qué. Esto les ayudará a evaluar qué préstamos pueden ser los más adecuados para usted. ¿Podré pagar el préstamo? Si bien existen claramente tipos de una mejor deuda que tienen un riesgo menor y una mayor probabilidad de ganancia financiera, tenga en cuenta que cualquier tipo de deuda que asume se convertirá en deuda perjudicial sin un plan sólido y seguro para pagarla. Debe considerar cuáles serán los pagos mensuales y asegurarse de que puede manejar la carga financiera hasta que su deuda esté completamente saldada. En la mayoría de los casos, querrás calcular cuánto dinero adicional necesitará cada mes para pagar la cantidad prestada, más los intereses, en un periodo determinado, al mismo tiempo que sigue pagando sus gastos comerciales regulares. Determine de dónde vendrá el dinero y cuánto necesitará pagar cada mes o durante el transcurso de un año para saldar completamente su deuda al final de su plazo del préstamo, o el tiempo deseado. Una calculadora en línea para pagar préstamos puede ayudarle a asegurarse de que tienes un plan sólido para saldar su deuda de manera oportuna y evitar repercusiones costosas para su negocio. Una vez que tenga una idea de si desea o no un préstamo, cuánto dinero necesitará y cuánta deuda existente tiene ya, va a querer considerar las fuentes de financiación que están disponibles para usted. Hay muchos tipos de préstamos, pero esta sección cubre los que se utilizan más comúnmente para apoyar a las empresas de cuidado infantil en centros y en familias. Estos son los tipos de préstamos más habituales: recurrir a amigos y familiares, tarjetas de crédito para empresas, líneas de crédito para empresas y, por último, préstamos a plazo. Veamos cada uno de ellos con un poco más de detalle. Amigos y familiares. Uno de los grandes conceptos erróneos en torno a la deuda empresarial es que funciona tal como se ve en la televisión. Alguien tiene una gran idea para su negocio, va al banco, el banco le otorga un gran préstamo, expanden su negocio y todos viven felices para siempre. Cuando observa estadísticamente la forma en que las empresas obtienen el crédito para crecer, abrumadoramente la fuente de financiamiento son amigos y familiares. Los amigos y familiares ya saben quién es y es posible que estén más dispuestos a creer en su visión de crecimiento empresarial. Conectar con la familia para obtener ayuda puede ser tan simple como pedirles un préstamo o una contribución para comenzar. Otra opción para llegar a amigos y familiares que creen en su visión empresarial podría ser la financiación colectiva. Como hemos visto en sitios como Kickstarter o GoFundMe, usted, como propietario de un negocio, puedes presentar su plan y objetivo de financiamiento a otros para pedir ayuda. A menudo, amigos, familiares e incluso personas que no conoce pueden unirse para apoyar su causa. En muchos casos, sus amigos y familiares pueden no estar en posición de financiar sus sueños empresariales, pero siempre vale la pena tomar un momento para evaluar a las personas que le conocen como posibles fuentes de apoyo. Por ejemplo, un centro que recientemente necesitaba renovar su equipo de juegos podría haber solicitado un préstamo comercial o utilizado una tarjeta de crédito empresarial para financiar la inversión. En cambio, comenzaron una campaña en GoFundMe. A través del apoyo de amigos, familiares y la comunidad, pudieron recaudar el dinero necesario. Este centro, ubicado en un vecindario con recursos limitados, pudo llegar a amigos, familiares, conocidos, amigos de amigos, y así sucesivamente. Su red social extendida pudo unirse para apoyar el esfuerzo del centro de proporcionar equipo de alta calidad para los niños en la instalación. Cuando obtenga financiamiento a través de amigos y familiares, le recomendamos que trate el acuerdo de la misma manera que trataría cualquier otro préstamo que pueda buscar. Esto significa que querrá asegurarse de poner su acuerdo por escrito y evitar la tentación de decir: nos dimos la mano en el trato, estamos listos para continuar. Su acuerdo no tiene que ser un contrato de 40 páginas, pero debería incluir algunos elementos que aclaren detalles clave del préstamo. Estos puntos deben incluir cuánto dinero le debes, si solo le debe el dinero prestado y si también le debe un porcentaje de las ganancias del negocio en perpetuidad.
Debe incluir en su acuerdo por escrito la cantidad de cada pago que se realizará sobre el préstamo, la tasa de interés y qué parte de cada pago del préstamo es principal, la cantidad original prestada. En comparación con los intereses, un porcentaje sobre la cantidad prestada de dinero. Querrá asegurarse de que se especifique claramente la cantidad que se debe mensualmente junto con el número total de pagos que se realizarán, la tasa de interés a la que estás pidiendo prestado y si los intereses serán un porcentaje fijo de la cantidad original prestada o un porcentaje del saldo restante calculado cada mes. Considera que un abogado o un tercero imparcial revise los detalles. Finalmente, es una buena idea que este acuerdo escrito se firme frente a un notario u otro testigo para evitar futuras complicaciones, incluso si se trata de un familiar cercano. Recuerde mantener una copia de su acuerdo para asegurarse de que sigue los detalles del contrato de acuerdo con los pagos a tiempo, de la misma manera que lo haría con un banco o cualquier otro prestamista. Tarjetas de crédito para empresas. Las tarjetas de crédito para empresas son una forma sencilla de acceder a fondos para necesidades de financiación más pequeñas, a corto plazo y más inmediatas. Por ejemplo, puede que no disponga de efectivo para pagar una reparación, pero sabe que lo tendrá a final de mes, así que puede utilizar su tarjeta de crédito comercial. Una tarjeta de crédito comercial le permite empezar a construir su historial crediticio en cuanto abre la cuenta, lo que le será útil si necesita mayores cantidades de financiación en el futuro. La desventaja de las tarjetas de crédito para empresas es que suelen ofrecerse a un tipo de interés más alto y puede que no den acceso a la cantidad de dinero que necesitaría para una expansión o un proyecto de mayor envergadura. Línea de crédito empresarial. Una línea de crédito empresarial procede de bancos u otros prestamistas y es otro excelente instrumento de préstamo a corto plazo. Actúa de forma similar a una tarjeta de crédito, pero para fines ligeramente más a largo plazo. Por ejemplo, imagine que está ampliando su negocio y necesita cubrir 2 semanas de nóminas mientras se incorporan nuevas familias a su empresa. En ese caso, le convendría utilizar una línea de crédito empresarial. La ventaja de las líneas de crédito para empresas es que son flexibles. En cualquier momento, una vez aprobada, puede retirar fondos de la línea de crédito hasta el importe total para el que fue aprobada. No es necesario que utilice los fondos inmediatamente, ni que los utilice todos a la vez. La otra ventaja es que solo puede retirar la cantidad que necesite. Por ejemplo, si tiene una línea de crédito comercial de $10,000 y solo necesita $4,000 temporalmente, puede retirar los $4,000 y solo pagar intereses por ese retiro hasta que los devuelva. Seguiría disponiendo de los $6,000 restantes para utilizarlos en caso de necesidad. La desventaja es que, al tratarse de una deuda a corto plazo, el tipo de interés suele ser mucho más alto. Por ello, las líneas de crédito para empresas son más adecuadas para gastos temporales o a corto plazo, para cubrir necesidades inmediatas que puedan devolverse en un periodo de tiempo relativamente corto. Los préstamos a plazo son una estructura de préstamo muy común. Muchos préstamos hipotecarios se establecen de esta forma. Se toma prestada una cantidad fija que debe devolverse al final del plazo del préstamo, lo que significa que hay un momento en el que empieza el préstamo y otro en el que debe estar completamente pagado. Suele haber un tipo de interés asociado que puede ser fijo o variable, es decir, que puede cambiar con el tiempo. Este tipo de préstamos suele ser mejor para un proyecto o actividad muy concretos en los que se sabe cuánto va a costar en total y se tiene una idea de cómo encajará en el día a día de la empresa. Y lo que es más importante, sabe exactamente cuánto tiempo tienes para devolver la deuda. El plazo de su préstamo puede ser de 5 años, 10 años, 15 años o 30 años, dependiendo de su tamaño y tipo. El tipo de interés varía en función de sus circunstancias y de la economía actual. Los préstamos a plazo pueden ser una buena opción para ampliar su jardín de juegos si sabe que puede pagarlo en 5 años o incluso para comprar un local comercial y pagarlo en 20 años. Los préstamos a plazo son deudas a más largo plazo que, por supuesto, pueden suponer cierta presión para su empresa. La ventaja es que normalmente sabe cuáles van a ser los pagos recurrentes y puede incluirlos en su presupuesto a largo plazo. Una de las formas más populares de conseguir el préstamo empresarial necesario para ampliar cualquier pequeña empresa en Estados Unidos es a través de los préstamos de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA. Estos préstamos suelen tener un costo y un interés inferiores a los de un préstamo a plazo que pueda obtener de un banco, ya que el gobierno respalda, o patrocina, el préstamo. Sin embargo,
Los préstamos para pequeñas empresas de los que se habla en esta sección están respaldados y apoyados por la SBA, pero son concedidos por bancos comerciales autorizados para conceder este tipo de préstamos. Préstamo SBA Séptima. El programa más común y popular de la SBA es el Préstamo Séptima, que concede préstamos de hasta $5 millones. El préstamo Séptima puede utilizarse para capital circulante con el fin de mantener en marcha su empresa, así como para gastos como bienes inmuebles, equipos y otras compras que realice para ampliar su negocio. Normalmente, los tipos de interés son algo bajos y los plazos de amortización son más largos, de 10 a 15 años. Uno de los problemas para obtener un préstamo Séptima es que normalmente se conceden a empresas que tienen un historial de crédito establecido. Si necesita un préstamo, merece la pena hablar con su prestamista sobre el préstamo Séptima de la SBA, incluso si tiene dudas sobre su historial crediticio, pero debe ser consciente de que esto podría afectar a su capacidad para obtenerlo. Préstamos SBA 504. Los préstamos 504 suelen utilizarse para adquirir o ampliar bienes inmuebles. Si está pensando en comprar una nueva instalación, incluido un centro y el terreno, o necesita renovar un gran parque infantil, esta podría ser una buena opción de préstamo para usted. El préstamo 504 suele exigir que demuestre que al menos el 10% del pago inicial va a proceder de los fondos de su propia empresa. El resto del dinero puede proceder de prestamistas comunitarios y otros bancos tradicionales que lo apoyen. Microcréditos. Por último, los microcréditos son pequeños préstamos de la SBA de hasta $50,000. Suelen proceder de instituciones de desarrollo comunitario, no de bancos comerciales. El importe medio de un micropréstamo es de $14,000. Los micropréstamos son útiles para proyectos a corto plazo que no requieren mucho dinero, pero cuyo costo es superior al límite de su tarjeta de crédito empresarial. Los micropréstamos suelen ser una buena opción para las empresas que no tienen mucho historial crediticio porque son menos difíciles de conseguir que otros préstamos, como el préstamo Séptima. A menudo, cuando el propietario de un negocio de cuidado de niños va a obtener un préstamo, la reunión puede parecer una entrevista centrada exclusivamente en el propietario. Es probable que le hagan preguntas sobre su historial crediticio, su negocio y su visión. Esto puede crear la ilusión de que todo depende de la decisión del prestamista. Sin embargo, recuerde que usted también tiene derecho a asegurarse de que el prestamista es adecuado para su negocio. Es imprescindible hacer preguntas al prestamista para asegurarse de que se satisfacen sus necesidades específicas. El préstamo adecuado puede ayudar enormemente a su empresa, mientras que el préstamo equivocado puede dañarla o incluso acabar con ella. ¿Este prestamista entiende de empresas de cuidado infantil? ¿Comprende realmente su negocio, tanto su situación actual como la dirección que puede tomar en el futuro? ¿Este prestamista solo está acostumbrado a trabajar con otro tipo de empresas de sectores distintos? Quizás suelen conceder préstamos a fábricas de la zona y, por lo tanto, es posible que no puedan entender sus necesidades específicas. La deuda es demasiado corta o demasiado larga. Si un préstamo tiene que pagarse demasiado rápido, podría dar lugar a pagos mayores que pueden desbordar su negocio. Si el préstamo debe devolverse en un periodo de tiempo prolongado, podría tener que hacer frente a mayores cantidades pagadas en concepto de intereses del préstamo. Si el préstamo es de larga duración, le convendrá preguntar si puede amortizarlo anticipadamente sin penalización, ya que el pago anticipado de la deuda puede ahorrarle miles de dólares en intereses. ¿Cuál es el costo total del préstamo, principal e intereses? Los intereses suman. A veces nos fijamos en la cantidad prestada y, a primera vista, suponemos que el pago mensual parece bastante manejable. Por ejemplo, imaginen que tiene un pago mensual mínimo de $300 y se siente seguro de poder hacer ese pago cada mes. Sin embargo, ese pago incluirá los intereses adeudados. Podría acabar destinando solo una pequeña parte de su pago a su saldo principal y a reducir la cantidad total que debe. Esto puede dar lugar a que se paguen grandes cantidades de intereses a lo largo del tiempo y, en los casos en los que el plazo del préstamo no sea fijo, puede hacer que tenga que hacer pagos durante más tiempo del que había previsto inicialmente. Por este motivo, es fundamental conocer el tipo de interés y el costo total a lo largo del tiempo a la hora de sopesar los pros y los contras de las opciones de préstamo. ¿Cuándo vence el primer pago? En algunos casos, el primer pago del préstamo puede ser inmediato. En otros casos,
Es posible que solo haya que pagar los intereses durante una parte del plazo del préstamo y que el saldo principal se añada al importe mensual en una fecha posterior. Asegúrese de tener claro cuándo vence el primer pago de su préstamo y qué incluirá para poder planificar en consecuencia con su empresa. ¿Cuánto durará el proceso de solicitud? También querrá saber qué implica el proceso de solicitud del préstamo y cuánto tiempo se espera que dure. Pregunte a su prestamista qué formularios tendrá que completar, qué documentos tendrá que presentar, en última instancia, qué posibilidades tiene de recibir el préstamo que solicita. Deberá hacer planes en consecuencia mientras espera a que se tome la decisión sobre el préstamo. Además, debe ser capaz de sopesar si el tiempo invertido en la solicitud merecerá la pena cuando considere las probabilidades de que su solicitud de préstamo sea aprobada. Incluso después de haber respondido a todas estas preguntas, hable con clientes actuales y pasados siempre que pueda. Pida al banco que le recomiende personas y empresas con las que haya trabajado en su zona, preferiblemente empresas del sector de cuidado infantil, para conocer las experiencias que probablemente sean más similares a la suya. Otra forma de conocer mejor a los posibles prestamistas es preguntar a sus amigos y familiares si alguien ha recibido antes un préstamo de este banco o institución y cómo fue su experiencia. Comprenda que esta información es absolutamente fundamental para tomar una decisión informada. En última instancia, no se trata solo de la decisión del banco, sino también de la suya. Obtener ayuda. Si está listo para buscar préstamos específicos y /diagonal o cree que está preparado para solicitar un préstamo, puede ponerse en contacto con el Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBDC, de su localidad. Se trata de organizaciones patrocinadas por el gobierno para ayudar a su empresa a prosperar a largo plazo. Puede encontrar fácilmente su Small Business Development Center local visitando América, ssbdc.org, /find-your- SBDC e introduciendo su código postal. Aparecerá el SBDC local y podrá ponerse en contacto con ellos directamente. Disponemos de consultas empresariales gratuitas para ayudarle a fortalecer su negocio. Disponemos de asesores empresariales con experiencia, sin costo alguno para usted, que le ayudarán a centrarse en sus objetivos empresariales y a rendir cuentas de lo que quiere conseguir. Visite indianaspark.com/civites para obtener más información.